Creo que para evaluar correctamente lo que estamos haciendo aquí es necesario recordar cuál era la situación anterior y que la situación anterior era injusta y, por tanto, corregirla no debemos verlo como un problema, sino como algo que era necesario hacer y, por tanto, como una oportunidad de mejorar el diseño de nuestro sistema de seguridad social. Como ha señalado el secretario de Estado, el problema estaba en cómo se acreditaban los periodos de cotización para acceder a las prestaciones en el sistema anterior. Se hacía de una forma que impedía de forma efectiva el acceso a muchas personas. Y el mejor ejemplo lo ponía el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su sentencia. Nos ponía un ejemplo de una persona que había cotizado 18 años, había trabajado y cotizado 18 años y se le reconocían 3. Eso da lugar a situaciones en que hacían falta más de 50 años, a veces casi 100 años de trabajo para generar el derecho, impidiendo, por tanto, el acceso de forma efectiva. Esto no tenía ningún sentido y, además, tenía un problema añadido de discriminación de género, porque, como saben sus señorías, 3/4 partes de estos contratados a tiempo parcial son mujeres. Por tanto, tenemos que valorar de forma positiva que se corrija una situación claramente injusta. Así lo indicaron 2 sentencias sucesivas, primero del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y, posteriormente, del Tribunal Constitucional. Querría recordar que uno de los primeros grupos en reaccionar a esta situación fue el mío, Unión Progreso y Democracia, que en la Comisión de Empleo presentó una proposición no de ley simultáneamente a otras similares de Izquierda Plural y de Convergencia y Unión, donde pedíamos que se corrigiese esta situación, y allí indicábamos unas grandes líneas. Indicábamos que creíamos que había que cambiar ese método de cálculo del periodo cotizado, de forma que no se estableciesen unos requisitos imposibles de cumplir, impidiendo efectivamente el acceso. Señalábamos, sin embargo, que la sentencia se refería al método de acceso y no a la cuantía, y que tenía sentido que hubiese una distinción en esa cuantía entre personas con esfuerzo de cotización diferente, para evitar agravios comparativos y para evitar desincentivos a la cotización. Y señalábamos la oportunidad que esto representaba para regular mejor nuestro contrato a tiempo parcial, que es una modalidad de contratación que ha demostrado su potencial en países como Holanda y que cada vez se utiliza también más en nuestro país, donde hay ya 2,5 millones de contratados a tiempo parcial, con la diferencia de que a menudo en nuestro país estos contratados están en el tiempo parcial de manera involuntaria. Sin embargo, no debería ser una figura estigmatizada y esto nos daba una posibilidad de mejorar su regulación, en este caso mejorando su protección social. Con estos antecedentes paso a evaluar la solución propuesta por el Gobierno y tengo que decir, siendo coherente con nuestra intervención anterior, que a grandes rasgos nos parece una solución lógica, una solución razonable la que se propone. Se facilita, por un lado, el acceso a la prestación, cumpliendo el núcleo de la sentencia, con la introducción de un coeficiente global de parcialidad que se calculará para cada trabajador a lo largo de su vida y que se utilizará para rebajar proporcionalmente los periodos de carencia, tanto general como específico, de forma que se solucione el problema principal, que era imposibilitar el acceso de forma efectiva a la prestación. También nos parece lógico, como ya he anticipado, el segundo elemento, que es que respecto a la cuantía haya una diferenciación entre lo que recibirán por prestaciones estos trabajadores y los que han cotizado más. Es cierto que debería estar abierta a discusión la fórmula concreta para que tenga sentido el Pacto de Toledo, pero la idea general de que haya esa diferenciación, desde luego, la compartimos. Nos gustaría poder discutir en el seno del Pacto de Toledo la fórmula concreta que se nos propone. Compartiendo, por tanto, estas líneas generales a la solución propuesta, querría, sin embargo, hacer unas llamadas de atención, una puntual, concreta, y 2 de carácter mucho más general. La llamada puntual concreta se refiere a algo que usted ha señalado en la intervención, que es la situación de las personas, parece que ser más de 30.000, que tienen unos expedientes ya aprobados y unas expectativas en base a sus expedientes que no deberían verse perjudicadas con esta nueva solución. Entonces, hay un problema coyuntural aquí a solucionar con este colectivo numeroso que no debería verse perjudicado con el cambio de sistema.
Esa es la llamada coyuntural, pero las llamadas generales, siendo lo anterior importante, creo que son más importantes todavía, porque en opinión de mi grupo, la nueva situación, querámoslo o no, pone en cuestión dos elementos fundamentales de nuestro sistema de seguridad social, que son nada más y nada menos que el complemento a mínimos y algo que no se menciona, pero que creemos que también se pone en cuestión, que son los periodos de carencia, los propios periodos de carencia. Respecto al complemento a mínimos, compartimos, desde luego, que es necesario abrir un periodo de reflexión, porque el tema es profundamente complicado. Por un lado, conceptualmente, el complemento a mínimos es un mínimo de subsistencia y, por tanto, en principio, nadie debería quedar por debajo de él. Lo que no deja de ser algo paradójico, porque, sin embargo, hay personas a las que se les impide completamente el acceso a la pensión. Solo opera sobre los que acceden a la pensión. Pero filosóficamente el complemento a mínimos como mínimo de subsistencia se puede argumentar que es un mínimo por debajo del cual no se puede caer. Pero por otro, efectivamente, si se reconoce a estos nuevos trabajadores el complemento íntegro a mínimos, se corren riesgos importantes que no podemos ignorar. Podemos decidir asumirlos, pero no podemos ignorarlos. Esos riesgos son el agravio comparativo que se genera respecto a trabajadores con mayores contribuciones, que al final acaban cobrando la misma pensión, el efecto que tiene sobre la contributividad del conjunto del sistema, el coste presupuestario que puede tener, pues en muchos casos las pensiones que se generen no llegarán a este mínimo de subsistencia. Y, sobre todo, querría resaltar, en este caso por deformidad profesional como economista, el sistema de incentivos que se generaría, tanto para empresarios como para trabajadores. Los empresarios tendrían un incentivo manteniendo el salario del trabajador, hacerle figurar como a tiempo parcial, porque se ahorrarían cotizaciones. Y los trabajadores tendrían también el incentivo a aceptar ese cambio, porque generarían la prestación, generarían el derecho con menos años que en la actualidad y tendrían un mínimo garantizado. Por lo tanto, creemos que esa reflexión es importante abrirla y creemos que es al Gobierno, por supuesto, a quien le corresponde abrirla. Por lo tanto, le agradeceríamos si en la segunda intervención nos pudiese aclarar cómo enfoca el Gobierno este problema, este choque entre la filosofía de complemento a mínimos y los incentivos perversos que se pueden generar en caso de mantenerlos en este caso concreto. Y le decía que en nuestra opinión también se pone en cuestión un segundo pilar fundamental del sistema de seguridad social, que es el de los periodos de carencia. Porque para evitar la discriminación de los trabajadores a tiempo completo, la solución que se ha adoptado en la propuesta que nos formulan es que los trabajadores a tiempo parcial tengan que estar 15 años dados de alta. En ese sentido, efectivamente, unos y otros, a tiempo completo y a tiempo parcial, tendrán que estar 15 años de alta para generar el derecho a la prestación. Pero los trabajadores a tiempo completo tendrán que estar 15 años de alta y 15 años cotizados efectivamente para cumplir el periodo de carencia. Y los trabajadores a tiempo parcial verán reducido ese periodo de carencia en proporción a su coeficiente de parcialidad. Creemos que por corregir unos agravios comparativos se están generando otros nuevos y la forma más clara de explicarlo es con un ejemplo. Imaginemos una mujer trabajadora que hace el esfuerzo de mantenerse a tiempo completo mientras saca adelante a su familia y trabaja 14 años y 364 días a tiempo completo. Con el sistema actual no tendría derecho a ninguna pensión y, sin embargo, habría cotizado mucho más que algunos trabajadores a tiempo parcial que sí tendrían derecho a pensión. Creemos que este agravio comparativo habría que corregirlo antes de que una tercera sentencia dentro de unos años eche abajo el nuevo sistema. ¿Cómo se podría corregir? Pues tal vez aplicando aquí también esta nueva filosofía que ahora incorporamos, de reconocer con más facilidad el acceso a la prestación, aunque esa prestación esté proporcionalmente reducida. Porque si queremos un sistema más contributivo, no se puede soslayar el lado de la contributividad que favorece a los trabajadores, que es en este caso reconocerles prestaciones, reconocerles esfuerzos de cotización, incluso a personas que no han cumplido con los periodos de carencia actualmente existentes.
A nuestro modo de ver, esto tiene que ver con que el sistema de seguridad social necesita una reforma global y no reformas parciales. Estas reformas parciales solucionan un problema y a veces generan otro similar. Y creemos que al hilo de la discusión del factor de sostenibilidad habría sido una buena ocasión y sigue siendo Debería una buena de ir ocasión. terminando, señor Sí, Anchuelo. y sigue siendo una buena ocasión de plantear estas reformas de carácter más general.